Aquí arriba. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a la presentación del libro de Simón, Libérate de las emociones negativas. Bueno, por aquí hay familia, o sea, yo soy la que seguramente menos lo conoce de todos los que estáis aquí. Pero bueno, lo que quería decir es que una persona que es psicólogo, exmonje budista, traductor de dos obras que son dos obras culto del budismo, una publicada en Luciérnaga, Meditación en la vacuidad, tengo que hacer publicidad, sí, claro, publicidad de mi editorial. Por supuesto. Bueno, yo creo que es un buen balance como para pensar que nos está ofreciendo un libro con cosas muy interesantes, ¿no? Yo creo que el fusionar la psicología con el budismo no es nuevo, pero lo que seguramente sí que es nuevo es el adaptar el budismo a Europa. O sea, aquí hay mucha gente que practica el budismo, es muy respetable, pero seguramente si no conoce bien la cultura asiática es como que no lo estará haciendo bien, o habrá cosas que esté haciendo que no se necesiten, habrá cosas que se esté perdiendo, pero si él lo ha adaptado a la cultura, pues entonces quiere decir que lo que nos va a aportar es algo que es muy positivo y que es válido para nosotros, ¿no? A ver, es un libro eminentemente práctico, que es lo que buscamos. Al final, cada persona tiene que aprovechar del libro lo que pueda o lo que esté dispuesto a aprovechar, pero lo que está claro es que yo en los milagros no creo. O sea, yo creo que las cosas se consiguen con el esfuerzo, ¿no? Entonces, si este libro te da una serie de pautas para tú poder mejorar en muchos aspectos de tu vida, pues bueno, simplemente hay que seguirlas. Simplemente, qué fácil, ¿no? Pues no es fácil, pero hay que seguirlas. Y hay algo que es muy importante. O sea, vivimos en un mundo de locos donde pensamos que lo externo es lo que nos da la felicidad y no. O sea, piensas, bueno, si consigo comprarme un Ferrari voy a ser feliz. Sí, vas a ser. No es la palabra feliz, pero bueno, vamos a dejarlo en feliz. Un mes. Al mes vas a querer un coche superior, que como no entiendo de coches, no sé cuál podría ser, ¿no? Y la felicidad, pues es que hay que buscarla en el interior. Y en el interior, para buscarla es mediante meditación, mediante vivir el presente y mediante encontrarse a uno mismo. Por otra parte, tu interior es difícil, pero lo puedes controlar, forma parte de ti. El exterior es absolutamente incontrolable, o sea, va cambiando constantemente y hoy tu mejor amigo te dice que eres muy guapo y mañana tiene mal día o lo tienes tú y eres muy feo. O sea, y es algo que tú no puedes hacer nada al respecto, pero sí que puedes hacer con respecto a tu interior y con respecto a tu persona. Entonces, este libro es una herramienta para conocerte y sobre todo, no sé si para ser feliz, porque la palabra feliz abarca mucho, pero sí para estar bien, y para estar bien de una manera duradera. Y nada, le cedo la palabra, el mejor que nadie os va a hablar del libro, y luego cuando termine, pues podéis hacer las preguntas que creáis convenientes, y luego pues una compañera de Casa del Libro estará aquí por si queréis comprar y él os lo firmará y os lo dedicará. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Toñi. Bueno, yo quería empezar hablando de la motivación innata que nos mueve a todos en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, en todo lo que hacemos, ¿no? Digamos que si nos fijamos, todas nuestras acciones, desde comer, dormir, trabajar, incluso respirar, detrás hay ese anhelo de encontrar felicidad, satisfacción y de evitar el sufrimiento, ¿no? De hecho, por ejemplo, si tú preguntas a alguien por qué trabaja, te dará dos clases de respuesta. O bien te dará una respuesta orientada a evitar el sufrimiento, tipo, pues, trabajo porque si no, pues voy a ser pobre o voy a tener unas condiciones materiales difíciles, ¿no?
o bien te dará una respuesta orientada a la felicidad, ¿no? Te dará una respuesta tipo, pues me gusta lo que hago, me gusta el trabajo, o trabajo porque con el dinero que gano luego pues me voy a comprar lo que me gusta, o me voy a ir a viajar, o lo que sea, ¿no? Es decir, detrás de todo lo que hacemos está esa volición, esa intención de conseguir felicidad, satisfacción y de evitar el sufrimiento, ¿sí? Lo mismo para cualquier otra cosa, ¿no? Dormir, comer, etcétera, todo lo hacemos con esa intención, ¿no? Por lo tanto, como la felicidad es lo que nos mueve, lo que queremos en nuestra vida, es muy importante preguntarnos de dónde proviene, porque es lo que estamos buscando inexorablemente detrás de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, normalmente estamos muy volcados a la parte externa de la vida, ¿no? Buscar la felicidad en lo exterior, que pueden ser placeres sensoriales, placeres que vienen de los sentidos, como comer, música, viajes, de todo, ¿no? Y, o si no, en relaciones, o reconocimiento, o fama, cosas por el estilo. Pero si nos fijamos bien, todas estas cosas, si bien nos pueden dar cierto placer, cierta satisfacción, no son suficientes para conseguir la auténtica satisfacción, la auténtica felicidad en la vida. Porque si nos fijamos, por ejemplo, si cogemos el ejemplo de una persona, no sé, un actor de Hollywood, por poner un ejemplo, ¿no? que abunda en felicidad externa, vemos casos de personas que, por ejemplo, experimentan un enorme sufrimiento, incluso, pues algunos incluso cometen suicidio, a pesar de tener toda la felicidad externa inimaginable, experimentan vidas de enorme sufrimiento, muchas de ellas, ¿no? En cambio, también podemos ver el ejemplo opuesto. Gente que tiene una vida extremadamente sencilla, gente, por ejemplo, en el tercer mundo, que pueden tener unas condiciones materiales muy difíciles, y en cambio, determinadas personas en ambientes de este tipo pueden ser muchísimo más felices que los ejemplos que he puesto antes, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos dice? Que hay un elemento aquí muy importante en la satisfacción, que es la mente, ¿no? O sea, la mente es el agente principal en la felicidad y en el sufrimiento. De tal manera que si la mente está mal, sufrimos muchísimo en la vida, ¿no? En cambio, si la mente está saludable, experimentamos justo lo contrario, porque la mente es la que interpreta todo lo que nos sucede, ¿no? Incluyendo inclusive los placeres sensoriales que antes he dicho. Normalmente tendemos a pensar que son ellos los que nos dan el placer, ¿eh? Por ejemplo, si nos tomamos una cerveza, fresquita en verano, normalmente tendemos a pensar que es la cerveza la que me está dando placer, pero si fuera la cerveza, le daría placer a todo el mundo. Pero en cambio, esa misma cerveza, tú se la puedes dar a otra persona, no le da ningún placer, incluso a lo mejor hasta le da asco, porque no le gusta la cerveza. Por lo tanto, en realidad, que esa cerveza nos dé placer pasa necesariamente por la interpretación que va a hacer nuestra mente de ese fenómeno. Por lo tanto, toda la felicidad, la interna y la externa, pasan necesariamente por la mente. Por lo tanto, la mente es el agente principal en la satisfacción y en el sufrimiento que tanto deseamos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, el budismo, la psicología budista, que como muy bien ha apuntado Tony, este libro pretende ser una adaptación para que todo el mundo pueda beneficiarse de la sabiduría psicológica que tiene el budismo, sin entrar, digamos, en toda la parte más
si lo podemos decir así, más religiosa o más cultural. Este libro, precisamente, es una adaptación para que podamos gestionar nuestras emociones negativas, porque son precisamente estas las que producen todo el sufrimiento que tiene nuestra mente. Nuestra mente no sufre porque sí. Como todo el universo, podemos observar que tiene causas y condiciones. Cualquier fenómeno, ya sea una enfermedad física, ya sea un movimiento de los planetas o cualquier cosa que vemos en el universo, procede de unas causas y condiciones que lo producen, ¿no? Entonces, de la misma manera, todo lo que sucede en nuestra mente tiene todas unas causas y unas condiciones que lo producen, Entonces, la mente, desde la perspectiva de la psicología budista, tiene dos tendencias básicas que son las que producen toda la amalgama de emociones negativas que tenemos y todo el sufrimiento resultante. Esas dos tendencias básicas son lo que se conoce como el aferramiento y la aversión, Entonces, fijémonos un momento, Cuando la mente experimenta un placer o una satisfacción, debido a que, como he explicado antes, queremos ser felices, no queremos sufrir, normalmente nuestra respuesta innata, nuestra respuesta automática es intentar aferrar el objeto de placer. Entonces, cuando hacemos eso, en lugar de aumentar el placer que nos da ese objeto, o en lugar de controlar ese placer para que no lo perdamos, que es lo que hacemos, que es la razón por la cual lo aferramos, lo que conseguimos es justo lo contrario. Es, punto 1, quemar el placer, y punto 2, convertir el placer en sufrimiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos una copa de vino, y entonces nos tomamos esa copa de vino tranquilamente, pues tendremos un momento de placer. No es el nirvana, pero no está mal, un momento, Pero si nos aferramos al vino, a esa experiencia, entonces nos lo beberemos con ansiedad, Intentaremos asir esa experiencia. Y al intentar asir esa experiencia, ¡pum!, ya se te ha reducido el placer, porque ya te has consumido el vino en un segundo, ¿Lo veis? Entonces, de esta forma convertimos el placer en sufrimiento. Primero lo quemamos, Y luego, si seguimos aferrando, no solo el aferramiento nos roba el placer, sino que nos va a convertir esa experiencia en sufrimiento. Por ejemplo, una adicción, Entonces voy a empezar a estar adicto, y cuando tendré vino, el alcohol, el vino, pum, pum, pum. Entonces, algo que se suponía que era para disfrutar, se acaba convirtiendo en un problemón, una adicción, Lo mismo vale para cualquier tipo de placer, sea una relación de pareja, sea una casa, sea dinero, sea lo que sea, Cualquier objeto que aferremos lo acabaremos convirtiendo en insatisfacción, en sufrimiento, Por eso esto es una de las enseñanzas budistas más importantes, Para poder disfrutar de cualquier cosa hay que soltar. Si no soltamos internamente el objeto, no podemos disfrutar del placer y a la vez poder aceptar su marcha inexorable que va a ocurrir, Eso con respecto al aferramiento, Luego tenemos la aversión, que sería la otra gran tendencia negativa básica, que consiste en rechazar los objetos desagradables, porque, como sabemos, en la vida tenemos felicidad y sufrimiento, Entonces, cuando experimentamos sufrimiento, la mente normalmente lo que hace para defenderse es rechazar el objeto doloroso, Entonces, al rechazarlo, en lugar de eliminar el dolor que éste nos produce, lo que hacemos es aumentar el dolor. Eso lo podemos comprobar con millones de objetos, Desde objetos
sensoriales. Por ejemplo, si yo me caigo, me hago una herida, un golpe, si yo acepto la sensación dolorosa, duele menos, ¿no? Pero si yo empiezo a rechazar el dolor físico, entonces no. Entonces el dolor se quintuplica, ¿lo veis? Es decir, la aversión me aumenta el dolor, ¿no? Con un objeto sensorial es muy claro, pero si vamos a un objeto mental, por ejemplo, si yo os digo, no penséis en un elefante rosa, ¿eh? Entonces, ahora aquí hay, no sé, unos 50 elefantes rosas ahora mismo, ¿eh? Es decir, cuando tú no quieres pensar una cosa, piensas en ella por negación, ¿no? Entonces, cuanto más la rechazas en tu mente, más te viene y más te molesta y más insufrible es, ¿eh? Por ejemplo, un ejemplo que suelo poner mucho en mis cursos son la hipocondría, ¿no? La hipocondría es muy típico, ¿no? La persona tiene mucho miedo a la muerte, a la enfermedad, ¿no? Y cuanto más rechaza esa situación, ¿no? Más le viene, más se obsesiona, más, ¿eh? Entonces, la aversión y el aferramiento son las dos tendencias básicas que crean toda la amalgama de emociones negativas que tiene la mente, ¿eh? Por ejemplo, la aversión crea el miedo, la ira, el aferramiento pues crea la tristeza, los celos, etcétera, etcétera. Esto viene muy bien explicado en el libro. Hay como un árbol donde están todas las emociones, cómo se crean las unas a las otras, cómo están relacionadas entre ellas. También cómo muchas emociones tienen efectos retroactivos que afectan a otras emociones, ¿eh? O sea, es un libro, yo creo, dentro que hemos intentado que sea conciso, porque si no sería muy largo, pero está bien explicado la relación entre las emociones, ¿no? Y eso es, yo creo, una de las partes más interesantes y que no está en ningún libro budista que podáis comprar, porque en el budismo viene todo explicado de otra manera, ¿no? Entonces yo me he tomado el trabajo de muchos textos distintos, irlo extrayendo y irlo poniendo todo junto, ¿no? Y esto es yo creo, una de las virtudes que tiene esta obra también, ¿no? Que vas a poder, con el libro, entender muy bien cómo funcionan las emociones desde una perspectiva budista. También como soy psicólogo y psicoterapeuta, psicoanalista, pues también hago ciertas referencias con nuestra psicología, con el psicoanálisis, para dar ciertos paralelismos que nos ayuden también a entender cómo funciona la mente desde una perspectiva budista, ¿no? Además, este libro he procurado que sea un libro para ayudar a la gente, ¿eh? No es un libro que vas a cogerlo, vas a leerlo y bueno, te va a pegar ahí un rollo teórico tremendo y te va a parecer muy interesante, pero vas a seguir sufriendo con tus cosas. No, la idea del libro es que es un libro práctico, ¿eh? Donde están las meditaciones, cómo hacerlo, cómo meditar, ¿eh? Y donde el lector le va a poder servir para lidiar con sus problemas, ¿no? Esta es la idea también del libro, ¿eh? Además, como la idea era ayudar, también todo el libro está estructurado con cada emoción negativa, cómo funciona y cómo lidiar con ella, ¿no? Entonces, por eso hay cómo lidiar con la ansiedad, ¿no? Cómo gestionar la ansiedad, cómo gestionar la ira, cómo gestionar los celos, cómo gestionar los miedos, cómo gestionar la culpa, etcétera, ¿no? O sea, es decir, todas las principales emociones negativas están explicadas y además están explicadas las meditaciones específicas que contrarrestan cada emoción en particular, ¿no? Luego, al final de todo el libro está explicado cómo contrarrestar la cognición errónea de la realidad, ¿no? Que sería, desde la perspectiva budista, la causa primigenia de todas las emociones negativas, concretamente del apego, ¿eh? Porque la cognición errónea de la realidad crea el apego, la aversión, y estas tres crean todas las emociones negativas que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es la cognición errónea de la realidad? En budismo esto se le llama ignorancia, tibetano marikpa,
sánscrito avidya, que es básicamente no es una ignorancia académica, no es una ignorancia de desconocer cosas, sino es una aprehensión errónea que hace nuestra mente de forma innata, desde el nacimiento, ¿no? Entonces, nuestra mente aprehende los fenómenos de una manera totalmente distorsionada, no como existen las cosas, ¿eh? Entonces, ahí el Buda explicó diferentes niveles de cognición errónea que tenemos y que son las responsables de toda la amalgama de emociones negativas, ¿no? Estas tres cogniciones erróneas son de más burda a más sutil. Primero la cognición errónea de la permanencia, luego vendría la cognición errónea de la dualidad y por último la cognición errónea de la existencia inherente, ¿eh? Entonces, la cognición errónea de la permanencia, fijémonos, ¿no? Por un momento, todo es impermanente. Es decir, la realidad es impermanente, transitoria. Todo está cambiando momento a momento, instante a instante, continuamente, ¿eh? Las células, los átomos, el universo, todo está en constante movimiento, ¿no? Lo que decía David Bohm, el gran físico, el holomovimiento, ¿no? Esto es también lo menciona en el libro algunas cosas con física, que están bien, ¿no? De hecho, Einstein era un gran fan del budismo y él decía que el budismo era la filosofía o el pensamiento que más se acercaba a cómo la ciencia explica la realidad, ¿no? Lo que pasa es que hay una gran diferencia, y es que el budismo, todo lo que explica de cómo existe la realidad, lo explica a nivel cognitivo, ¿no? No es una explicación física, sino que es una explicación de cómo la mente percibe las cosas, ¿no? Y por lo tanto eso tiene un efecto directo con cómo las sentimos las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la realidad, como os decía, es impermanente, transitoria, cambia instante a instante, ¿no? La realidad es así, pero nosotros la vemos como si fuera permanente, justo lo contrario. Entonces, si bien la realidad es más como el agua, como el aire, nosotros lo vemos más como una mesa, un objeto sólido, ¿no? Entonces, al verlo así, pensamos que las cosas se pueden aferrar, las cosas se pueden retener, se pueden asir, ¿eh? Nosotros no intentamos coger el aire con las manos o el agua con las manos. ¿Por qué? Porque nos sentiríamos idiotas, ¿no? Entonces ya directamente no lo intentamos, ¿no? Pero en cambio esta botella sí que la cojo con las manos, ¿no? Porque la veo asible, ¿no? Entonces la realidad es un poco parecida, ¿no? Nosotros nos aferramos a las cosas porque las vemos aferrables. Pero si lo miramos bien, ¿qué podemos aferrar realmente? Si todo se va a ir, todo es impermanente, ¿no? Entonces, en realidad, ese querer aferrar lo inaferrable nos hace sufrir constantemente. Porque no hay manera, o sea, es una batalla perdida, ¿eh? En lugar de eso, lo que nos dice el Buda es que si nosotros hacemos que nuestra mente tenga una cognición, una percepción más profunda de la realidad, por ejemplo, en este caso de la impermanencia, eso automáticamente nos hace soltar las cosas. ¿Entendéis? Es decir, nos hace no aferrar las cosas. Y eso nos permite disfrutarlas, como decía antes, ¿eh? O sea, disfrutar es gracias a soltar, ¿no? Pero si yo percibo la impermanencia, me va a hacer disfrutar de la vida, me va a hacer relacionarme con las cosas de una manera mucho más saludable, más sana, porque es como es. La realidad es así. Entonces, si yo o bien tengo la realidad en contra, o bien bailo con la realidad. Estoy en armonía con la realidad. ¿Entendéis? Entonces, si yo estoy en armonía con la realidad, mi mente está más sana, ¿vale? Entonces, eso sería el primer nivel de cognición errónea. Luego el segundo, que ya es más profundo, sería la no dualidad, ¿no? Que el Buda explicó que esto era una de las cosas que más le gustaban a Einstein del budismo, ¿no? Que el Buda decía que nuestra mente crea una división entre el yo
y el self y lo que no es el self, ¿no? Es decir, nuestra mente percibe un yo como si este estuviera recortado, separado del resto, ¿no? Como si estuviéramos con una tijera, de alguna manera, aquí, todos cortados. Esto de yo y lo que es un no yo. Pero si lo analizamos bien, realmente ¿dónde está esa frontera, ¿no? ¿Dónde empezamos? ¿Dónde acabamos, ¿no? ¿En dónde de la piel está la frontera realmente? No existe tal frontera. Si existiera tal frontera, no podríamos interactuar con nada. Por ejemplo, si yo tengo una ensalada delante mío, yo percibo la ensalada como separada de mí, ¿no? Entonces, cuando me la como, ya forma parte de mí, ¿no? Si estuviera realmente separada, no podríamos juntarnos, ¿no veis? Por lo tanto, no existe realmente esa frontera, ¿no? Y lo mismo con los demás objetos, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que todo sea un magma, ¿no? Sí que se pueden diferenciar cosas, pero no hay esa frontera, ¿no? A mí me gusta mucho el teórico de la consciencia, Ken Wilber, que por ejemplo habla también de esto, que él habla del mapa y el territorio, ¿no? O sea, es decir, la realidad sería como el territorio, y luego tú conceptualmente puedes dividir el territorio con tu mente, con tus conceptos, pero el mapa nunca es el territorio, ¿no? Tú puedes decir, bueno, pues aquí empieza España, allí empieza Francia, tal, pero en el territorio no existen esas fronteras, ¿no? Son fronteras conceptuales, ¿no? Entonces ese sería el segundo nivel de cognición errónea. Entonces, si percibimos esa no dualidad, todavía reducimos a un nivel más profundo nuestras emociones negativas, el apego, la aversión y todo lo demás, ¿no? Y luego, por último, la cognición errónea más sutil que describió el Buda es la cognición de existencia inherente. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra mente percibe las cosas como si tuvieran una existencia propia. Por ejemplo, ¿no? Si yo, una silla, ¿no? Si yo cojo un ejemplo, una silla, yo veo una silla y yo me siento, la utilizo y yo pienso que la silla está ahí realmente, ¿no? Pero si lo pensamos bien, la silla no existe por sí misma, sino que no es más que un conjunto de partes que se han puesto juntas y que luego nosotros le hemos aplicado, le hemos pegado ese concepto encima, ¿no? Hemos cogido un trozo de madera, lo hemos puesto así, le hemos hecho unas patas, ¿no? Un respaldo, y entonces le ponemos la etiqueta mesa, ¿no? Y entonces, ha dicho sí, pero sí, nada como mi madre para corregirme, ¿eh? Bien, bien. Está claro que sí. Sí, sí. Entonces, la silla, ¿no? Entonces, vemos una silla, pero no existe la silla realmente, ¿no? Entonces, eso en budismo se llama vacuidad, ¿no? La silla está vacía de sí misma, ¿no? Lo mismo, mira, lo mismo ejemplo os podría poner con una letra, ¿no? Nosotros cuando éramos pequeños, cuando íbamos al cole, nos ponían las letras, por ejemplo, una A, y entonces al principio nosotros solo veíamos un dibujito, unos palitos y tal, ¿no? Y entonces el profesor nos decía, todos los niños, y entonces poníamos la etiqueta A encima de esa, lo que se llama en budismo, base de designación, ¿no? Ese dibujito, ¿no? Es como una pegatina, la pegas ahí, muy bien. Entonces, al instante siguiente, ya dejamos de ver los palitos y vemos una A ahí. Entonces, desde entonces, siempre que vemos A, mira, yo por ejemplo estoy aquí viendo varias, ya no vemos nunca más los palitos. Ves la A ahí, ¿no? Y te da la sensación que la A está ahí no designada por tu mente, sino que está ahí por sí misma, ¿no? Cuando en realidad está meramente designada por tu consciencia, ¿lo veis? Entonces, todos los fenómenos son iguales, ¿no? La silla, la mesa, tal, todo está designado conceptualmente, ¿eh? Y por lo tanto está vacío de existencia propia, ¿eh? Entonces, esta es, según el Buda, la causa original de todo sufrimiento, de todas las emociones negativas, que es
percibir la realidad con existencia inherente. Y concretamente al yo. El yo es el yo y lo que se llaman los agregados, corporalmente, los percibimos con una existencia propia y eso crea el aferramiento al yo, eso crea todo el aferramiento, la aversión, todas las emociones negativas y eso es lo que produce todo el sufrimiento. ¿Cómo vamos de tiempo? Queda tiempo. ¿Queda tiempo? Sí, Vale. sobre He ido rápido, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Entonces, aquí le he dado importancia a esta parte porque en el budismo esto es fundamental, ¿no? O sea, hacer que nuestra mente se acerque más a la realidad. De hecho, hay una correlación muy clara entre salud mental y cognición correcta de la realidad. Es decir, cuanto más hagamos que nuestra mente se acerque a percibir la realidad como es, más saludable va a estar nuestra mente. Entonces, luego también otro apartado que quiero destacar del libro es la parte de la ansiedad, ¿no? Hay mucha gente que sufre ansiedad en nuestra sociedad y este es un libro que encontraréis un capítulo entero solo dedicado a la ansiedad, con la explicación bastante detallada, más detallada que he visto en muchos libros, de cómo desarrollar la calma mental. Entonces, ahí viene explicada la técnica del shamatha, que se llama en sánscrito, shine en tibetano, que quiere decir permanencia en la calma. Es una técnica que se adaptó hace unos 15 años, se extrajo del budismo y se creó lo que se llama el mindfulness, ¿no? A lo mejor algunos de vosotros habréis oído hablar. Entonces el mindfulness sería como una, vamos a decir así, un sucedáneo, una versión más simple o simplona, si se me permite, de la permanencia en la calma, ¿no? Pues aquí en el libro viene explicado en detalle la permanencia de la calma, cómo calmar la mente y cómo meditar bien. Luego, al final del libro, también encontraréis unos consejos de cómo meditar, la postura de meditación y de cómo ir aplicando todo lo que sale en el libro. Entonces, nada, yo a partir de ahora pues voy a dejar un rato para preguntas, para los que queráis preguntar cosas y vamos aclarando dudas. ¿Sí? ¿Queda? Sí, queda 20 minutos. 20 minutos, sí. Bueno, Bueno, así de preguntar más. bueno, preguntad más. Preguntad más. Tenemos que cubrir la hora. Y si no, O sea, preguntan, tendrás que seguir hablando. si no, pues seguiré hablando y ya está. ¿Alguna pregunta? ¿No? Esto de la teoría de la consciencia, que decías. Sí. ¿Cómo has dicho que se llamaba el autor? Ben Wilber. Ken Wilber. Ken Ken Mi Wilber. micrófono. Sí. Fíjalo el micrófono. Ahí sí. una aclaración. Sí, Ken Wilber. Sí. Además, ¿se atreve a preguntar nada? Perdón, al final del libro hay... Al final del libro hay... No, tienes que encenderlo. Subiendo. Al final del libro pones referencia a otra bibliografía que se puede Sí, leer, sí. sobre todo de budismo, sí. ¿Así? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Sí, al final del libro hay una bibliografía que os puede conectar con otras obras y que os pueden servir sobre todo como continuación también. Yo quiero aprovechar también para recomendar el libro que traduje para la Liebre de Mar, para
para Luciérnaga, de meditación a la vacuidad, ¿no? Este sí que es un libro muy extenso de Jeffrey Hopkins, que son 1200 páginas, ¿vale? O sea, es un libro muy extenso, pero todo de la vacuidad, ¿no? De esta última parte que se está hablando de la cognición errónea, ahí viene explicado en un detalle extremo, ¿eh? O sea, todas las diferentes visiones y cómo meditar en ellas en esta obra que también tenéis para Luciérnaga, que quiera, por ejemplo, si después de leer esta obra queréis ahondar en cómo existe la realidad, cómo meditar en ella y todo esto, os recomiendo mucho comprar Meditación a la Vacuidad, ¿eh? Sí, pero es importante lo que acabas de decir, Simón. Es importante, es importante leer primero este. El otro es un libro que es muy completo, que para los que sepan muchísimo lo van a entender todo, pero para los que no sepan muchísimo, somos la gran mayoría, si te lees este vas a entender mucho mejor el otro. Si no te lees este, yo creo que en el otro te vas a perder muchas cosas. Entonces merece la pena leer primero este. Muy bien. ¿Más preguntas? No seáis tímidos. Eso es timidez, ¿eh? Pues no me creo que no haya preguntas, ¿eh? ¿Cómo surgió la...? A ver, este señor, sí, si le podéis acercar el... Como eres de la familia, el segundo. Sí, las diferentes escuelas del budismo, Sí. ¿en qué se diferencian? Cuando te refieres a escuelas, ¿te refieres a instituciones? Como Sakya, Sakya, Nyingma, Kagyu, etc. Vale. Sí, muy buena pregunta, ¿no? Vamos a ver. El Buda enseñó en lo que se llaman los 3 giros de la rueda del Dharma, ¿no? Es decir, a lo largo de su vida explicó a 3 niveles, ¿no? Que son los que dan origen a las 3 cogniciones erróneas, que os he explicado, ¿eh? En la primera parte de su vida enseñó enseñanzas muy importantes como las 4 verdades nobles, y ahí enseñó, por ejemplo, todo lo que se acaba de explicar de la impermanencia y todo eso, ¿no? Luego, en una segunda fase, explicó más la visión final, ¿eh? La falta de existencia inherente, la vacuidad, que os he explicado al final. Y luego, al final de su vida, explicó como un puente, que sería la no dualidad, ¿eh? Que os explicaba antes de la no separación del yo y lo demás, ¿eh? Entonces, además, el Buda enseñó en diferentes niveles que dieron origen a 2 grandes escuelas en la antigua India, ¿eh? Lo que se llaman los 2 vehículos, que fue el vehículo Hinayana y el vehículo Mahayana, ¿eh? Gran vehículo y pequeño vehículo, ¿no? Entonces, el Hinayana se difundió sobre todo en los países más del sur de Asia, Tailandia, Laos, Birmania, Sri Lanka, toda esa parte se difundió más el Hinayana, ¿no? Y el Mahayana, que lo enseñó solo a 8 discípulos muy cercanos, lo que se llaman los 8 grandes bodhisattvas, se difundió a Tíbet y a China, y luego de China se difundió toda Asia, Japón, Corea, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta diseminación de las enseñanzas budistas dio origen a muchas escuelas, ¿no? Que son las que existen hoy día, que podemos ver, con el budismo tibetano, con sus 4 escuelas, Nyingma, Kagyu, Sakya, Gelug. Y luego tenemos pues el budismo Zen, ¿no? Budismo Chan. Dentro del Zen hay muchas escuelas. Dentro del budismo tibetano pues hay estas 4, pero incluso dentro de cada una también hay subescuelas y tal, ¿no? También las escuelas, lo que ha dado origen a una escuela a otra, pues tiene mucho que ver con el vehículo recibido y luego la adaptación que se ha ido haciendo por diferentes maestros, ¿no? De las enseñanzas. Entonces eso ha dado origen a muchas escuelas distintas, ¿no? Mira, quería aprovechar, porque esto es una cosa que explico en la introducción, que nosotros, los occidentales, a pesar
de llevar 80 años ya desde que llegó el budismo tibetano a Occidente, o 200 años después de que ha llegado el budismo zen a Occidente, no hay budismo occidental, pero ni un atisbo del mismo, ¿no? Entonces nos encontramos con dos fenómenos, ¿no? Primero es que la gente practica el budismo tradicional, es decir, se tiene que meter en el seno de otra cultura, ¿no? Pues el que practica budismo zen, pues se tiene que ir con los coreanos o los japoneses. El que practica budismo tibetano, pues se tiene que, ¿no?, meter con los tibetanos y tal. Entonces, claro, pero nosotros no somos tibetanos, ni somos chinos, ni japoneses, ¿no? Entonces hay un choque cultural ahí importante, ¿no? Y además el budismo está muy explicado para esa mentalidad, esas culturas, ¿no? Podemos ver la diferencia que hay entre una persona china y un español, o un japonés y un americano, o sea, son muy distintos, ¿no? Luego, además, el otro fenómeno que se ha dado es la descontextualización, ¿no? Que, claro, la ciencia ha visto que esto funciona, que, por ejemplo, si la meditación funciona, calma la mente, entonces, ¿qué ha hecho? Pues mira, cojo el chiné, el shamatha, que suena a chino, nunca mejor dicho, le pongo mindfulness, ya está, ¿eh? Y entonces vamos a calmar la mente de la gente, ¿no? Pero claro, el problema es que, claro, eso es una descontextualización, ¿no? Se quita una técnica de una psicología como el budismo y se da una aplicación. Pero, ¿qué ocurre? Que se puede usar mal. Y eso es lo que vemos, ¿no? Hay muchos malos usos. Por ejemplo, en el mindfulness también se enseña al ejército americano para matar mejor. O a veces en empresas para explotar más a los trabajadores, ¿no? O, claro, hay una aplicación muy buena para psicología y todo esto que está muy bien, ¿no?, que se haya hecho, pero también tienen su problemática, ¿no? Por eso, este libro pretende evitar esos dos extremos, ¿eh? No es un libro de budismo tibetano ni zen tradicional, ni tampoco es un libro de una descontextualización, sino que es un libro de budismo, pero traducido, adaptado a nuestra psicología occidental, ¿eh? No sé si alguien tiene más preguntas. Sí. Por favor, si le acercáis el micro a él. Por su manera clara y didáctica, que me parece muy interesante Sí. de explicar esto. ¿Se nota que das clases o que se nota? Sí. Sí, sí. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que te hizo entrar en el mundo del budismo, a ti personalmente? Sí, sí. ¿Y cómo ves el futuro del budismo? Porque veo que la tecnología, todo va muy rápido. Sí. ¿Tú ves que los chavales jóvenes esto... Bueno, Veo que es una buena arma para sí. una arma técnica, pero veo que esto va más rápido. Facebook, el tal, el Instagram, la imagen. ¿Cómo ves el futuro del budismo? Muchas gracias. Yo, a ver, también hay que, mira, esto viene bien decir que el Buda predijo que su enseñanza duraría 5.000 años, ¿no? Entonces, si se cumple, pues falta la mitad, ¿no? Porque el Buda es del siglo VI antes de Cristo, ¿no? Entonces llevamos 2.600 años, falta más o menos, ¿no?, un poquito menos de la mitad, digamos, ¿no? Entonces, esperemos que se cumpla, ¿no? Dicho esto, yo sí que veo el budismo en crisis, porque pasa esto que os digo, ¿no? O sea, los asiáticos lo tienen, pero ellos yo creo que están en un proceso un poco degenerativo de su propia... Y luego aquí no se está traduciendo, ¿no? Yo por eso también he escrito este libro, porque creo que ese es el camino, ¿no? O sea, traducirlo y adaptarlo, porque el budismo funciona. O sea, el budismo funciona, le funciona a cualquiera, ¿eh? El tema es adaptarlo a la persona para que le funcione, no que la persona se adapte al budismo, ¿eh? Entonces, eso es lo que hago. Yo, por ejemplo, en mis terapias, soy psicoterapeuta, ¿no? Y yo, por ejemplo, adapto el budismo a la persona que tengo delante, ¿eh? Y se lo adapto a esa persona en concreto. El libro este es más una adaptación a los occidentales, ¿no? Pero incluso el practicante mismo se lo tiene que adaptar a sí mismo, el budismo, para que le sirva, para que le ayude. El problema es que cuando tú no lo adaptas, intentas seguir lo que hacen otros, que es lo que pasa con el budismo tradicional, mucha gente no le sirve, ¿eh?
Entonces puedes estar 20 años practicando y estar igual o peor que antes, ¿eh? Entonces eso es que no lo has adaptado a ti, ¿no? Entonces claro que no te funciona, ¿no? Y luego respondiendo a lo que decías de motivo personal, bueno, yo empecé muy joven, cuando tenía 16 años, cuando el Dalai Lama vino en el año 94 aquí a dar la iniciación de cada chakra. Ahí empecé con el budismo, me encantó solo conocerlo. Me acuerdo de leer las 4 verdades nobles en la enciclopedia y dije, soy budista, ¿no? Porque dije, hostia, esto tiene, ¿cuánta razón lleva el Buda, ¿no? Claro, yo era un chaval, ¿no? Pero bueno, me tocó, ¿no? La enciclopedia solo ponía 4 cosas, pero me resonó, ¿no? Y entonces ahí empecé, vino el Dalai Lama y tal, y entonces ahí me metí, ¿no? Entonces, bueno, yo he vivido muchos años en la India estudiando budismo, he sido monje budista bastantes años y he podido mamar de las fuentes y vivir el budismo tibetano en mis propias carnes. De hecho, yo he vivido muchos años en un monasterio de 5.000 monjes, y con la disciplina férrea que hay ahí, con todo, y realmente he entendido un poco esto. Por eso el libro también recoge todas estas experiencias, ¿no? El hecho de adaptarlo a ti, ¿no? Y eso es lo que funciona, ¿no? Y luego también, y acabo con esta pregunta, ¿no? Que la importancia de los maestros es muy importante también, ¿no? Es decir, yo lo que más me ha maravillado del budismo es verlo encarnado en personas. Eso es lo que te da la prueba de que funciona, ¿no? Cuando ves gente que tiene una compasión increíble, o que tiene una paz mental que no has visto nunca, o que tiene una humildad fuera de serie. Yo esto lo explico en el libro, en las experiencias que he tenido con mis maestros, experiencias que me han demostrado que practicando se puede llegar a mejorar tu mente una auténtica pasada, ¿no? Entonces, no es una teoría muy bonita, no, señores. Son 2.500 años de historia de budismo, ¿eh? Si no funcionara, se hubiera acabado hace ya mucho tiempo, ¿eh? O sea, funciona. Lo que no funciona es la traducción, que no se ha traducido. Entonces, por eso yo insisto tanto en esto, ¿no? La gente joven que te comentaba, ¿cómo lo ves? La gente joven, Que van por el mundo siempre rápidos y cambiando. Sí. Yo, sinceramente, yo creo que tengo mucha confianza en la gente joven, porque, por un lado, si bien es verdad que la sociedad actual es muy mala y realmente digamos que las generaciones jóvenes actuales les hace muchísimo daño la mente, los móviles, el Facebook, las redes sociales y todo esto, y les aumentan las emociones negativas muchísimo. Yo creo que a veces las crisis sirven para algo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre lo que es realmente importante en la vida y entonces yo tengo confianza en que eso se va a producir, ¿no? ¿Cómo? Hola. Sí. Bueno, en realidad está muy relacionado con la última pregunta y simplemente quería entender un poco por qué este título. Es decir, por qué has decidido poner este título al libro y si es que crees que realmente es necesario a día de hoy bajo la sociedad en la que vivimos leer una frase como esta para que parezca atractivo y cause curiosidad. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, a ver, en la línea de lo que estaba diciendo antes de la traducción, si yo hubiera puesto cómprate este elefante rosa y funcionara, lo hubiera puesto, ¿eh? Es decir, en ese sentido, lo importante es ayudar a la gente, ¿no? Entonces, yo he creído que este título, es verdad que tiene un punto comercial, ¿no? Pero es que tiene que tenerlo hoy día, ¿no? Porque la gente, en esta línea de lo que estaba diciendo antes, de la velocidad en la que vivimos, los móviles, la tal, no sé qué, la gente va a tener un segundo para leer un título y que eso les sirva para coger el libro o descartarlo, ¿no?
Entonces, yo he intentado poner en un título la esencia del libro, que es fiel a la esencia, porque fíjate, todo el libro va de liberarte de las emociones negativas. Es que va de eso, ¿no? Entonces, podría haber puesto otro nombre que también hubiera recogido la esencia del libro, pero a lo mejor hubiera tenido menos gancho, ¿no? Pero a ver, la idea es que tenga gancho, que se compre. Comprar. Y el subtítulo explicativo, además. Sí, y luego el subtítulo, como dice Toño muy bien, hay un subtítulo explicativo, ¿no? Que explica ahí, pues, que es psicología budista, etcétera. ¿Alguien más? Bueno, pues nada, vamos a dar por concluida la sesión, ¿no? El tiempo bien. Bueno, nadie quiere ir a acabar la última etapa, a bañar el plato un poco, ¿no? Podemos acabar con la Vale, sí, acabamos. Así Bueno, que liberamos. sí. Bueno, muchas gracias a todos por venir, sobre todo, un gran placer. Aprovecho y comento. Bueno, gracias por venir y quería aprovechar para volver a recordar que quien quiera comprar el libro que puede comprar conmigo directamente con tarjeta. En efectivo sí que tiene que ser en caja central y bueno, ahora Simón se quedará aquí firmando el libro. Sí, vale. Podéis hacer cola aquí. Gracias.